Muy buenas noches, estudiantes de termodinámica básica. ¿Cómo está? ¿Cómo le está yendo en la universidad, en las clases virtuales? Bueno, hoy les traigo el tema de máquinas térmicas. Ya casi es uno de los últimos temas. Vamos a hacer unos básicos y después alguno más complicado. Este es muy básico. Y después tenemos acá una pequeña complicación, pero vamos a ver cómo se plantea. Bueno, y vamos a empezar con el ejercicio directamente así. Dice, una planta de energía genera 750 megawatts operando idealmente entre un depósito de calor a 320 centígrados y un lago cuya temperatura es de 20 centígrados. Y vamos con el punto A primero. A. ¿Cuánto será el flujo de calor descargado en el lago? Vamos a plantear el punto A. Y vamos a tener acá una consideración que cuando dice operando idealmente, hay que saber leer también los ejercicios. Así que, bueno, vamos a dibujar primero el esquema. Como dice que genera igual, va a generar potencia. Entonces vamos a dibujar la máquina térmica. Seguramente ustedes más o menos ya deben saber que tengo la máquina térmica, y como dice idealmente, operando idealmente, es reversible. Máquina térmica reversible. Acá tengo un foco que es de 320. El flujo de calor caliente pasa por la máquina térmica. Y acá tengo el foco frío, ¿no? Q frío. Este sería el foco caliente. Y acá tengo el foco frío. Y acá, como dice genera, la potencia sale. Bueno, luego, lo que yo hago siempre en estos ejercicios es plantear directamente, casi siempre, balance de entropía. Entonces, vamos a plantear balance de entropía en una máquina térmica. Entonces yo que el delta S del universo es igual al delta S del sistema más el cambio de entropía de los alrededores. Y bueno, primero dice operando idealmente, es decir, la máquina térmica opera en un ciclo, y como es reversible, este sería el sistema. Como es reversible, el cambio de entropía de la máquina térmica va a ser cero. Como dice operando idealmente en conjunto total, el cambio de entropía de mi universo también va a ser cero. Entonces ya tenemos cero. Y esto, el cambio de temperatura de los alrededores o el ambiente, podemos decir, van a ser los focos. Los focos son los que rodean mi sistema, ¿no? Están a los alrededores. Entonces yo, ¿qué va a ser? Esto es cero, listo. Y acá vamos a poner cambio de entropía del foco caliente más el cambio de entropía del foco frío. Y nosotros sabemos por definición que el cambio de entropía va a ser Q punto del foco caliente, ¿no? Q caliente sobre la temperatura caliente, más el Q del foco frío, o sea, sobre la temperatura fría. Esta sería la definición para cada uno, ¿no? Este es bastante sencillo, la verdad. Bueno, luego, despejo una. Creo que me dan un valor en 1. Bueno, yo despejé en este caso el Q caliente. Aunque me pide, no sé cuál me pide. Si el flujo descargador, me pide el Q frío. Entonces, yo despejo acá Q caliente, el calor del foco caliente, despejo, me queda ahí. Ahora, planteo el trabajo, porque tengo como dato la potencia, que son 750 megawatts. Y por definición, nosotros sabemos en una máquina térmica, va a ser el Q punto del Q caliente o del foco caliente menos el del Q frío. Entonces yo lo que voy a hacer es
Como este ya despejé, lo reemplazo acá. Y voy a despejar una de mis incógnitas. Va a ser el del Q frío. Bueno, yo voy a escribir esto y ahora va a aparecer. Hay que respetar el signo. Así que lo que yo voy a hacer, lo voy a cambiar de signo esto. O sea, lo voy a voltear y que este me va a quedar negativo, ¿no? Entonces lo multiplico por -1. Entonces acá me va a quedar menos la temperatura caliente por el Q frío sobre la temperatura fría menos el Q frío. Acá vamos a borrar esto si se entiende. Y bueno, ahora va a aparecer el despeje mágicamente. Ahí apareció. Bueno, ya tenemos el Q frío. ¿Qué me pide? Bueno, este sería uno de los calores. Luego vuelvo a esta ecuación, ¿no? Por último, porque yo ya tengo mi potencia, tengo las temperaturas y ya está. O sea que acá yo voy a obtener un resultado. Y por último, porque este es mi Q frío, si yo quiero obtener mi Q caliente, mi Q flujo caliente, este valor lo reemplazo acá y ya despejo el Q caliente. Y listo, ese sería por un lado. Ahora vamos a plantear el siguiente caso que dice, si en lugar del lago se utiliza para descargar un río por el que circulan 100 metros sobre segundo de agua a 20 centígrados, ¿cuál será el aumento de temperatura del río? ¿Y cuál será el cambio del universo en este caso, ¿no? Para este caso. Nosotros ya planteamos para el primer caso. Bueno, para el segundo caso tenemos de nuevo la máquina térmica. Tenemos en el foco caliente los 320 centígrados, sale Q punto caliente, genera la potencia, sale Q frío, punto, y acá fluye el río. Tiene una entrada, por ejemplo, acá dice el río, y sale, ¿no? Una temperatura inicial y una temperatura final, que es la que a mí me pide. Entonces planteo como antes el cambio de entropía. Voy a tener cambio de entropía del universo es igual al del sistema más el de los alrededores. Como ya dijimos antes, como opera idealmente, el cambio de entropía del universo va a ser 0. Y como el sistema, este sería el sistema, es un ciclo, el cambio de entropía en un ciclo va a ser 0. Porque es una máquina térmica reversible. Entonces yo digo 0. Y el de los alrededores va a ser el de los focos. Entonces me va a quedar, el del foco caliente va a ser Q punto caliente sobre la temperatura caliente. Más el del foco frío, y acá vamos a plantearlo así. M punto por el delta S del foco frío. Pero esto, como el agua es una sustancia monofásica, lo podemos escribir de la siguiente manera. En este caso nosotros tenemos, por ejemplo, suponer que está a presión atmosférica, pero no es necesario buscar datos en este caso. Entonces va a quedar M punto, y como es una sustancia monofásica, va a ser Cp por el logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Listo, ahí la tenemos. Entonces yo voy a despejar mi Q caliente y ahora vamos a ver qué. Bueno, seguimos. Me tildé un poco porque me trabé. Porque quería ver cómo se hacía bien, porque sentía que me faltaban datos. Pero vamos a ver, del ejercicio anterior, este Q caliente que nosotros obtenemos del punto A, por ejemplo, se va a mantener constante. Porque eso acá no va a cambiar. No es que acá haya algo que me afecte, ¿no? Y salga el Q caliente. Esto se va a mantener constante, por decirlo así. El que va a modificar va a ser esto. Entonces, si yo tengo mi Q caliente constante y tengo mi temperatura inicial, mi temperatura de Q caliente, voy a poder despejar mi temperatura final. Despejo mi temperatura final. Ahora, vamos a ver, a corroborar. Si yo despejo acá,
mi temperatura final, ¿no? Y el Q caliente es dato del punto anterior. Lo dejo anotado así ustedes después recuerdan. Uy. Bueno, entonces yo ahora voy a plantear esto, el trabajo. La potencia va a ser igual al Q caliente menos el Q frío. Y Q frío va a ser M por el CB por el delta T, es decir, la temperatura final que yo tengo acá, menos la temperatura inicial que es de 20 grados. Entonces yo reemplazo mi temperatura final acá, ya cuando la despejé y obtuve su valor, y luego esto lo reemplazo acá, ¿no? En la ecuación de la potencia. Y esta potencia a mí me tiene que dar 750 megawatts, ¿no? 750 megawatts, o depende cómo lo manejan los ustedes en unidades, o puede ser 750.000 kilowatts. Me tiene que dar esto. Es como para corroborar, manteniendo yo mi Q caliente constante. Me tiene que dar esto. Entonces yo despejo acá de mi temperatura final, de la ecuación de la entropía, ¿sí? Llego hasta acá. Despejo, este Q caliente, recuerden, se mantiene constante del punto anterior. Y bueno, reemplazo y me tiene que dar los 750. Es una forma de corroborar. Bueno, esto sería por ahora. Bueno, después me dice cuál será el cambio de entropía para cada caso. Bueno, en este caso ustedes si quieren solamente plantean para cada caso, como acá, plantea delta S de los alrededores, pero pasa que la suma le va a dar 0, porque es ideal. Pero si quieren puede ver qué valor le da cada una y ver si es mayor o menor a 0. Nada más, eso. Bueno, espero que les haya servido este ejercicio, la verdad es bastante sencillo. Yo siempre en los ejercicios de termodinámica aplico la ecuación de la entropía. Si dice idealmente o es una máquina reversible, todo es así, 0. Bueno, de ahí se van sacando datos y demás. Acá me faltó, porque no tenemos el M punto de la máquina térmica. Pero yo busco en tabla, acá busco en tabla, ese que tiene así las hileritas, bueno, busco en tabla 20 grados, busco su volumen específico. Y el volumen específico va a ser M punto, caudal volumétrico sobre M punto. Bueno, espejo ahí M punto y ya está. Voy a tener el caudal de arriba. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Capaz más adelante voy a estar sacando más. Y capaz en mis últimos videos saque fotos de todos los ejercicios que tenga, ya sea de calor por conducción, sistema cerrado, entropía, lo que sea. Y lo voy a subir ahí a los videos de YouTube para que ustedes puedan ir y descargarlo. Así que no se olviden de dejarme un like de esta ñoña. Bueno, no soy ñoña, pero sí me rompo la cabeza para tratar de entender las cosas y supongo que ustedes también. Así que bueno, a seguir estudiando porque no queda otra. Les mando un saludito y a seguir estudiando.